tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Volviendo nuevamente a transmitir como antes, como hace muchos años lo hacía. Una vez más vamos a retomar esto. Ya tenemos un nuevo canal de YouTube, ¿verdad? Y nos pueden ya encontrar como Agua Viva Internacional Monterrey en YouTube. Entonces, poco a poco vamos a ir creciendo más como comunidad. Y bueno, pues la intención es hacer ya también los estudios por aquí para después pasarnos a YouTube. Entonces, esta noche quiero orar para presentar una de las lecciones que en lo personal a mí me gustan bastante, y es precisamente hablar de aprender a permanecer en Cristo, lo que dice Juan 15. Y permíteme orar, y bueno, cualquier pregunta, ¿verdad? Pues bueno, con gusto la voy a responder. Aquí pueden hacerme preguntas y con todo gusto vamos a avanzar, ¿sale? Pues bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que tu Espíritu Santo nos guíe y que en el nombre de Jesús, Señor, tu palabra, Señor, nos bendiga, nos dé gracia y favor, Señor, pero también, Señor, te dé gloria y la honra, Señor, siempre sea para ti. Háblanos, que tus siervos escuchan, Señor, y permite que podamos descubrir, Señor, las bondades y las riquezas que hay en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues buenas noches a todos los que se están conectando. Gracias una vez más por estar aquí. Y bueno, quería hacer una pregunta. ¿Cómo es posible que podamos renovarnos? ¿Cómo es que una iglesia se puede renovar? ¿Verdad? Yo he aprendido que para que una iglesia se renueve, primero tiene que aprender a renovarse uno mismo, ¿verdad? Uno como líder, pues tiene que renovarse, como pastor tiene que buscar a Dios y renovarse completa y totalmente, ¿verdad? Y aprendemos a través de la enseñanza de la palabra que cuando Dios quiere hacer algo importante, primero siempre va a empezar en formar a la persona, siempre empieza a formar a la persona en todo sentido, en toda circunstancia, ¿verdad? Y a veces como que no nos gusta a veces los procesos, le sacamos la vuelta a los procesos, pero esas son las formas que a veces Dios contempla para poder buscar una renovación, una restauración, ¿verdad? Y posterior a eso, que es lo que hemos estado platicando en las últimas semanas, llegar a una restitución, ¿verdad? Dios no puede restituirte algo que has perdido si primero no hay una renovación o una restauración en ti. Entonces, Dios hace cosas con lo que está ocurriendo en tu vida. Entonces, si vamos a hablar de una renovación, ¿verdad? Pues tenemos que aprender que primero debemos empezar a renovarnos nosotros mismos, ¿verdad? Y bueno, una de las cosas que yo he aprendido en toda mi vida como cristiano es que aprender a permanecer y conectarme a Jesús a través de su palabra, a través de la oración, a través del Espíritu Santo, es una de las formas más importantes, ¿verdad?, para provocar fruto en mi vida, para provocar una vida abundante, ¿verdad?, y poder yo estar en paz conmigo mismo y poder tratar de transmitir esa paz en medio incluso de circunstancias a veces muy complicadas. Y Jesús ahí en Juan 15 nos dice que Él es la vid y que nosotros somos como los pámpanos, los sarmientos, el fruto. Y muchas veces no entendemos que esa metáfora que Jesús utiliza es precisamente para enseñarnos de alguna forma a entender que hay un nutriente ahí, en ese fluir que Él está haciendo en nosotros. Y eso de alguna forma nos mantiene vivos, y eso es algo importante. Déjenme leer lo que dice Juan 15. La Biblia dice en Juan 15, versos 5 y versos 6, ahí en tu casa me puedes acompañar. Dice: yo soy la vid, ustedes los sarmientos, ¿sí? O bien los pámpanos. El que permanece en mí, ahí es lo importante, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí, nada puedes hacer. Y luego dice el verso 6, es algo importante. Dice: si alguien no permanece en mí, mucho tiene que ver las decisiones aquí. Mucho tiene que ver en la vida cristiana las decisiones que tú vayas adquiriendo
y las decisiones que tú vas tomando. Y Jesús dice, si alguien decide no permanecer en mí, dice inmediatamente, es echado fuera como un sarmiento, y mira esta palabra, y se seca, y los recogen y los echan al fuego y se queman, ¿verdad? Entonces, qué tremendo es esto, ¿verdad? Porque ¿cuáles son algunos efectos positivos de permanecer en Jesús, ¿verdad? Primero que nada, pues aprender a tener compañerismo con el Señor, a tener esa comunión preciosa, ¿verdad? Y en segundo lugar, y ahorita lo vamos a ir desmenuzando, pero en segundo lugar es que no nos marchitamos, ¿verdad? No nos marchitamos en medio de las circunstancias. A veces es complicado porque tú puedes decir N cantidad de situaciones en las cuales muchas veces tú vives, pero ¿sabes una cosa? La Biblia dice que tenemos la capacidad por la fe en Jesús de que no nos marchitamos. Aún en medio de situaciones podemos tener de repente heridas de guerra, podemos tener batallas a veces inconclusas o a veces sentir que estamos perdiendo la guerra. Sin embargo, una de las grandes cosas de aprender a permanecer es que podemos tener victoria sobre la tentación, sobre el pecado, sobre la circunstancia, ¿verdad? Y una de las otra cosa que podemos también aprendiendo es que aprender a permanecer fortalece nuestro carácter santo. Y eso es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque Cristo dice que en su palabra, y Josué lo dice en su palabra, que si aprendemos a permanecer, ¿verdad? Y en Josué 1, dice, aprende a permanecer y que su palabra permanezca, entonces te irá bien y vas a tener éxito. Y lo mismo dice Jesús en Juan 15, reiteradamente. Entonces, vuelvo al punto número 1. ¿Qué aprendo yo de aprender a permanecer en Cristo? Bueno, hay efectos de bendición cuando yo estoy conectado, cuando aprendo a permanecer en Cristo. Y número 1, lo primero que aprendemos es a tener compañerismo en el Señor, con el Señor, ¿verdad? ¿Cuál es el tema central de las Escrituras? Si tú te pones a pensar qué ocurre desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿cuál fue el propósito de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis? El propósito de Dios es uno solo. ¿Y cuál es este propósito? Bueno, que Dios nos hizo para tener comunión con nosotros. Dios creó todo para tener comunión con la humanidad. Obviamente, ¿verdad? Sabemos por la historia, ¿verdad? Que Adán y Eva cayeron, ¿verdad? Y rompieron esa comunión. Sin embargo, Dios inmediatamente trató de alguna forma de hacer posible esa restauración, esa comunión que en su momento Adán y Eva perdieron. Entonces, estoy yendo a lo mejor un poco rápido porque quiero tratar de tener lo mejor posible de tiempo para poder explicar más. Entonces, cuando esa comunión se rompió, pues Dios hizo todo lo posible para restaurarla, ¿verdad? Vemos ahí en Génesis capítulo 3, verso 8, que Dios ya tenía comunión con Adán y Eva. Sin embargo, el pecado rompió esa comunión, alejando, ¿verdad? Alejando a Dios de la vida de estas personas, ¿verdad? De Adán y Eva. Sin embargo, también vemos ahí que Dios inicia, ¿verdad? Dios inicia un proceso por el cual, o un plan por el cual la humanidad podría acercarse una vez más para tener comunión. Y bueno, Él primero hizo una introducción, le podríamos llamar en el Antiguo Testamento, de sacrificios que le daban un acceso limitado. Esa es una de las cosas que hoy como cristianos, como hijos de Dios, como restauración en Cristo, como renuevos de Cristo, como fruto de la salvación, es muy importante mencionarlo. En el Antiguo Testamento estaba limitado el acceso para el Padre. Hoy ya no. Hoy en Cristo Jesús tenemos un libre albedrío para poder tener acceso a Dios, y esa cortina que antes separaba esa presencia, hoy se rompe en Cristo Jesús. Y eso es algo súper importante, porque te soy franco, o sea, muchas veces creo yo que de repente demeritamos mucho el valor de lo que Cristo hizo, porque a veces no se predica esto ya en las iglesias y se pierde la esencia del arrepentimiento. Se gesta otra clase de predicaciones, pero no le damos el valor
que tiene a los méritos de Jesús. Y el pecado que vino a romper esa comunión, Cristo viene y empieza a restaurar todo esto. Y te comentaba, él primero introdujo un sistema de sacrificios que le daba acceso limitado a él, ¿verdad? Incluso, fíjate, dice ahí en el libro de Éxodo, capítulo 25, verso 8, que ahí en Éxodo nos habla de que él estaba a cierta distancia, habitando en una casa, en un tabernáculo, ¿verdad? Donde moraba su presencia. Y los sacrificios que se estaban haciendo eran una imagen de la promesa de Dios, de cómo más tarde Él se acercaría a través de su Hijo nacido de una virgen, ¿sí? Y lo tremendo de todo es cómo la profecía bíblica se va cumpliendo. Y esto es bien importante que lo entiendas para poder tener esa clase de comunión a pesar de las circunstancias, incluso a pesar de nuestra propia alma. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces somos demasiado emocionales como hijos de Dios y la emoción nace en parte de nuestra carnalidad, ¿sí? Y ahí hay que tener cuidado porque la carne siempre va a tratar de guiarte en un camino distinto a lo que el Espíritu está buscando. Entonces, una de las cosas que yo he aprendido es que, por ejemplo, cómo Dios es tan precioso en su forma de actuar, que cuando ahí en Isaías, Él habla de Jesús, de la promesa en el futuro, Él le dice que le van a llamar Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y bueno, más adelante, ahí en Juan 1, te estoy haciendo una remembranza un poco larga, pero quiero entender todo el contexto y que tú me entiendas todo el contexto. En Juan 1, ¿verdad? En el libro de Juan 1, dice que la palabra, es decir, Jesús, se encarnó, se hizo carne y habitó, ¿sí? Habitó. ¿Eso qué significa? Que hizo tabernáculo entre los hombres, entre nosotros. Y dice la Biblia ahí en Juan 1:14 que vimos su gloria. Gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo vino a revelar esa parte de Dios con la gracia y con la verdad. Y también Jesús prometió que regresaría un día por aquellos que creen en su palabra, por aquellos que esperan su regreso, por una iglesia viva, una iglesia renovada, una iglesia fortalecida, una iglesia que tenga hambre y sed de Dios, ¿verdad? Y dice la Biblia, fíjate, que ahí en el libro de Apocalipsis, que Juan escuchó una voz, ¿verdad?, que decía que la morada de Dios ahora está con los hombres y que Él va a vivir entre ellos, que será su pueblo y Él será con ellos y será su Dios. Eso está en Apocalipsis capítulo 21:3. Entonces, hay muchas cosas que cuando entiendes de la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso es bueno estar en los discipulados, porque adquieres mucha idea de lo que está ocurriendo. Pues bueno, la Biblia menciona muchos detalles que cuando ya lo plasmas en un contexto un poco mayor, te das cuenta que a Dios no se le escapa nada. ¿Sabes? He aprendido que a veces la vida no es justa. Y a veces reclamamos que la vida no es justa. Pero te voy a decir una cosa, pero Dios sí es justo. Y cuando tú aprendes que a pesar de que la vida no es justa, pero que tienes un Dios justo, aprendes a tener paz en el alma, aún por en medio de circunstancias complicadas. Y te agarras de la fe, te agarras de permanecer en Jesús, la vida verdadera, agarras los nutrientes que Jesús puede dar. Y sabes una cosa, cuando te conectas y vives conectado, es más complicado que te zafes, que te salga. Y te voy a decir una cosa, te estoy hablando de todo esto porque la esencia de la palabra es la comunión que Dios quiere tener contigo y que Dios quiere tener conmigo. Y precisamente Dios nos llama a tener comunión con Él. Te voy a explicar qué dice 1 Corintios capítulo 1, verso 9. Dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y sabes una cosa, el apóstol Juan, ahí en 1 Juan capítulo 1, verso 3, dijo exactamente lo mismo que dijo Pablo. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Sabes una cosa? El cristiano ha sido llamado a tener comunión con Dios,
¿verdad? Ahora, la pregunta interesante de todo esto y la esencia de este mensaje es, ¿cómo es que llegamos a hacer esto? ¿Cómo es que yo realmente puedo llegar a tener esa clase de compañerismo con Dios? Bueno, lo hacemos a través y por medio de la oración, a través, a veces, de guardar silencio en la oración. Eso es algo bien importante. Muchas veces creemos que la oración es solamente que tú hables con Dios. Y no, porque eso no es comunicación. Cuando tú aprendes a orar, también aprendes a guardar silencio en medio de la comunicación que tienes con Dios. Y Dios empieza a ministrar tu corazón. Y Dios empieza a hablarte. Aun cuando tú dices, ¿por qué me guardo? ¿Por qué me callo? Porque Dios está muchas veces esperando que guardes silencio, aún en medio de tu comunión o de tu oración, para que Él pueda también hablar. ¿Cómo es que tenemos también ese contacto, ese compañerismo, mientras nosotros leemos nuestras Biblias? ¿Sí? Y muchas veces Dios empieza a hablar a tu corazón cuando tú empiezas a meditar en su palabra, aún cuando tú te ocupas de tus asuntos del día a día. Muchas veces, ¿verdad? Y es mi consejo, que traigas un versículo y que permitas que ese versículo penetre en tu corazón y le permitas al Espíritu Santo, ¿verdad?, que esa comunión te siga todo el día. Obviamente, tal comunicación con Él, ¿verdad?, tal comunión con Él, pues requiere, obviamente, intervalos, ¿verdad?, de tiempo donde tú también, pues, hagas una pausa para buscarlo a Él. Esto es como el matrimonio, ¿verdad? Tú no puedes enamorarte de alguien si no pasas tiempo con esa persona, conociéndola, amándola, cuidándola, bendiciéndola, ¿verdad? Pasando tiempos regulares de comunión con esa persona. Entonces, esto es importante, pero es una decisión de cada persona. Nadie te fuerza, simplemente tú sabes que hay beneficios en buscar la presencia de Dios. Una segunda cosa por la cual yo te puedo decir, busca a Dios, así como Juan 15 nos enseña, permaneciendo en Cristo, es que nos nutrimos de la savia preciosa de la vid verdadera. Y sabes, esto hace también que no nos marchitemos. Esa es la segunda razón por la cual necesitamos estar conectados vitalmente, permaneciendo en Cristo fielmente, para que no nos marchitemos, para que no muramos por dentro. La Biblia dice, te lo leí hace rato, en Juan 15, 5 y 6, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Quieres dar fruto? Permanece. ¿Quieres vivir una clase de vida diferente? Permanece. ¿Quieres vivir en un arrepentimiento genuino y dar fruto? Permanece. Hay muchas cosas que aprendes a permanecer. Cuando permaneces, hay cosas que solitos se van a empezar a dar, porque esa permanencia va a empezar a trabajar con un carácter santo. Tú y yo no nacemos con un carácter santo, lo desarrollamos a través de que empezamos a conocer al Señor y le permitimos al Espíritu Santo pues interactuar con nosotros. Mira, hay gente que igual no lo va a buscar, y habrá gente que simplemente está en la iglesia y lo vas a ver sentado domingo a domingo, pero su compromiso es limitado. Pero cuando alguien en verdad quiere tomar de Dios, entonces da un paso más adelante y se nota, porque el cambio viene de adentro hacia afuera. Jesús decía, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí, y aquí viene lo interesante, y yo en él. Ahí es donde esa conexión se da. Y dice la Biblia que cuando esta conexión se da, dice, empieza a dar fruto. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Por eso es el tema. Por eso es el tema, ¿sí? Y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Qué tremendo es esto. Qué tremendo es esto. Entonces, aquí lo interesante de esto es que yo no quiero secarme, ni quiero que tú te seques. Entonces, ¿cuál es mi propósito esta noche? Que aprendas a hacer esa conexión que trae vida, esa conexión que trae paz. No estoy diciendo que no haya situaciones, estoy diciendo que porque hay situaciones, ocupamos conectarnos.
porque hay situaciones que pueden salirse de nuestro control, pero nunca de Dios. Necesitamos estar conectados para tener esa misma sintonía y esa armonía con el Espíritu Santo. Ser sensibles a lo que Dios nos quiere dirigir, cuándo hablar, cuándo pararnos, cuándo detenernos, pero también cuándo avanzar. Y de eso se trata esto. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, porque nadie quiere estar con alguien que no quiere. Entonces esas personas que simplemente tienen un pie adentro y un pie afuera, simplemente un día se van a topar con que no van a dar fruto. Y no tan solo no hay fruto, sino que también el no permanecer va a provocar que sea echado fuera como pámpano y su vida espiritual empieza a secar. Alguien la va a recoger y lo va a echar en el fuego y dice la Biblia que van a arder. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 19, verso 7. Dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma, y el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Dice mi hermano Luis Gabriel, Cristo transforma desde adentro hacia afuera, y tiene razón. El salmista lo entendió bien y dice, la ley de Dios, la palabra de Dios es perfecta. Ni tú ni yo somos perfectos, pero la Biblia que marca una línea a seguir es perfecta. Y dice algo interesante, dice que esta tiene la capacidad de restaurar el alma, donde radican tus pensamientos, tus emociones, y muchas veces la toma de decisiones viene de ahí. Y dice que el testimonio de Dios es seguro. Tan seguro es el testimonio de lo que Dios pone en su palabra, que dice que hace sabio al hombre más sencillo. Y hay una historia en Mateo 4, una historia que si te la platico inmediatamente la vas a ubicar. Y esta es la historia cuando Cristo va al desierto, cuando es tentado por Satanás, ¿verdad? Y le ponen diferentes escenarios al Señor. Y lo interesante de esto es lo que está alimentándose el Señor para poder subsanar, solventar o sacar adelante cada situación de las que se le fueron presentando. Y yo encuentro en esa historia, ¿verdad?, que Jesús ahí se alimenta de la palabra, encuentra que su alma está fortalecida por la palabra, y esa palabra le permite funcionar. Fíjate la palabra que estoy usando, le permite funcionar a Jesús, incluso en unas circunstancias muy complicadas, muy difíciles. Porque no nada más tenía 40 días de no estar comiendo, está en un desierto. Y todavía, aparte de que está en un desierto, se enfrenta con el tentador, se enfrenta con su archienemigo. Y sin embargo, dice la Biblia que él salió fortalecido y que después ángeles le servían. ¿Por qué? Porque lo que él respondía era de lo que él se había alimentado. La pregunta aquí es bien fácil, ¿con qué te alimentas? Y en base a lo que te alimentas es lo que tú vas a estar dando. Si tú traes un desorden en tu cabeza, pues lo más probable es que cualquier caos provoque una ansiedad tan grande que puedes estar contestando de mala forma. ¿Por qué? Porque traes cosas en tu corazón que tienes que ordenar. Entonces, aquí la metáfora es esta. Si tú te alimentas de la palabra, encontrarás que tu alma puede estar en paz para que cuando vengan esas circunstancias difíciles, ¿verdad?, pues eso que de lo cual tú te alimentaste es lo que va a dar fruto. Lo contrario también es cierto, ¿verdad? Cuando tú no te alimentas de la palabra, te vas a encontrar consumido por ansiedad, por estrés, por cualquier situación de temor o duda que puede llegar a ser abrumador. Ahora, la pregunta del millón, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué sucede este tipo de situaciones? Bueno, la respuesta la encontramos en el libro de Hebreos. Fíjate bien, y esto está bien interesante. Estoy tratando de irme muy rápido, pero al final del día yo quiero que tú estés conmigo. Y si tienes una duda, por favor, coméntala aquí también. Y con gusto te la ampliamos. En Hebreos capítulo 1, verso 3, dice, el cual, hablando de Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, está hablando de Jesús. Y mira aquí lo que dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. De repente lo lees y tú como que, a ver, explícame porque como que no le entiendo mucho. Y está bien, no me pasa nada. Está hablando de Jesús y aquí lo importante de este versículo de Hebreos 1:3 es esto, que Él sustenta todas las cosas con la palabra que tiene poder. Cuando tú entiendes esto, que sustenta todas las cosas que suceden a tu alrededor con la palabra, entonces comprenderás cuán importante es aprender a permanecer en Él, porque si tú aprendes a permanecer, aprendes a tener su palabra, y esa palabra guía tus decisiones, guía tus pensamientos, guía tu alma, y obviamente guiará tu espíritu a lo que el Espíritu Santo está hablando. ¿Sabes una cosa? Tú y yo somos sostenidos por su palabra. Tú y yo somos redimidos por su palabra, ¿sí? Su palabra es para nosotros, ¿sí? Tanto su palabra escrita como las palabras, ¿verdad? Que muchas veces puede venir el Espíritu Santo a susurrarte, ¿sí? A ti en tu oído. ¿Sabes una cosa? Yo muchas veces, yo le pido al Espíritu Santo, ven, enamórame, cántame, ven, cántame a mi oído, sana mi oído, ¿sí? Sana mi alma. Muchas veces allá afuera, aún a veces la gente que más amamos te puede llegar a lastimar, te puede llegar a herir, incluso tú o yo puedo herir a quien más amo. Y sin embargo el Espíritu Santo viene y empieza a restaurarte y empieza a darte paz. Y cuando dices, híjole, no merece esta persona eso, pero Dios empieza a tratar contigo de tal manera que de repente empiezas a veces a estar orando por esa persona que a veces tanto te dañó. Y cuando eso ocurre, se cumple la palabra, ¿sí? Orad por los que os ultrajan, por los que os persiguen, ora por ellos. Y cuando eso ocurre, ¿sabes una cosa? Vienen los milagros, empieza a haber una restauración, una renovación. Y de repente, cuando menos lo esperas, Dios está restituyendo cosas. ¿Por qué? Porque empezó primero restituyéndote, restaurándote a ti, Entonces, por eso es importante que tú y yo aprendamos y comprendamos que todas las cosas, y eso te incluye a ti y a mí, somos sostenidos por su palabra. Muchos de los escritores bíblicos, ¿verdad? Pues recomiendan aprender a estar conectados dinámicamente con el Señor a través de la oración, quien es el único que tiene el suficiente poder para sostenerte a ti y sostenerme a mí, aún en medio de situaciones bien complicadas. Sin embargo, aquí es donde viene lo interesante. Somos personas que Dios nos hizo con un libre albedrío. Y eso es algo bien complicado a veces de decir, porque dices, bueno, ¿por qué Dios me permite hacer tal o cual cosa? ¿Verdad? Si Él tiene una majestad sobre mi vida y Él tiene un dominio sobre mi vida, sí, pero Él es Dios y Él usa la voluntad para que precisamente tú lo ames por tu propia voluntad, tú lo obedezcas por tu propia voluntad, porque en eso hay bendición, ¿verdad? Y bueno, pues nosotros como seres humanos tenemos un libre albedrío, una libre voluntad, ¿verdad? No somos robots, ¿verdad? Todo depende de nosotros mismos, el desear, el querer estar conectados, ¿verdad? Y bueno, te voy a ser sincero, esto requiere de una rutina diaria a solas con el Señor. Jesús mismo lo hacía, Él se apartaba y dice la Biblia que Él se alejaba y oraba Él en lo secreto, para que cuando Él estaba en público viera lo que en secreto Él había ya cosechado. Él había sembrado en lo secreto y cosechaba en público. Y bueno, el tercer punto que te quiero tocar es porque el estar conectado, ¿verdad? Y a lo mejor aquí les va a caer la revelación a algunos. El estar conectados con el Señor va a traer victoria en tu vida por en medio o encima de cualquier tentación o de cualquier pecado. Y eso, bueno, pues se sabe uno que pues, se requiere de nosotros pues tiempo, ¿verdad? Ser sinceros con el Señor, confesar en oración,
¿verdad?, lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y eso va acompañado de mucha sinceridad, porque, digo, para serte bien sincero, hay gente que ora siempre lo mismo, ¿verdad? En la congregación hay un hermanito que lo escucho orar en las mañanas y me bendice bastante su oración, porque lejos de ser una oración como que muy similar o de peticiones similares, es una oración que muchas veces nace de un corazón quebrantado. Y muchas veces a mí me ha llegado a bendecir, porque esas oraciones son las que nos ayudan a obtener victoria y nos ayuda a obtener una victoria real, incluso por encima de pecados habituales. ¿Por qué? Porque estás creyendo, estás confesando, estás teniendo un tiempo de arrepentimiento día tras día, mes a mes, ¿verdad? Año tras año. Y aunque a veces dices, oye, es que es difícil la batalla, sí, pero no es una batalla perdida, es una batalla que estás luchando todos los días, ¿verdad? Y Dios fortalece el espíritu. ¿Por qué? Porque está viendo que no te rajas, está viendo que hay algo que está fortaleciéndote en un carácter santo, y en medio de todo eso provoca esa bendición. Dice mi hermano Gabriel, disciplina. Y efectivamente la palabra discípulo viene de disciplina, ¿verdad? Entonces, la disciplina del Señor nos bendice a todos. Ahora, ¿es esto realmente posible, que nosotros tengamos la capacidad de repente pararnos delante del Señor, confesar siendo sinceros, oye, ¿sabes qué, Dios? Pues estoy mal, o estoy equivocado, o he tenido problemas de tal manera. Sí, sí se puede. Todo se puede cuando hay una intención de hacerlo. Hay un poder impresionante en la intención. Cuando tú te decides, créeme que todo se va acomodando. Y te lo digo porque cuando yo estaba dudando de ser pastor o no ser pastor, a pesar de que tenía el llamado, muchas cosas a mi alrededor no estaban correctas. Y sin embargo, mi esposa es testigo de esto. Cuando tomé la decisión de estudiar y agarrar el ministerio, que sabía las responsabilidades, y eso era lo que a veces uno en su carne le saca la vuelta. Pero sabes una cosa, cuando yo decidí hacerlo y ponerme en las manos de Dios, en los propósitos, en los caminos de Dios, conectarme con el Espíritu Santo, dejar de ser solamente un congregante más y tomar la batuta de un liderazgo espiritual, ¿verdad? Entonces todas las cosas a nuestro alrededor se empezaron a alinear y todo se empezó a componer. Fíjate bien, fíjate lo que dice Santiago, capítulo 1, del verso 14 al verso 15. Santiago 1, 14 al 15. Dice acerca de cuando uno es tentado, dice la Biblia, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz la muerte. ¿Sabes una cosa? Eso que te acabo de leer es lo que produce muerte, es lo que seca, es lo que dice Jesús. Si tú no aprendes a permanecer en mí, te secas, te marchitas y mueres. Y lo que te acabo de leer es que cuando el deseo ha sido concebido, cuando la tentación, yo te he dicho, la tentación por sí misma no es pecado. El problema es cuando cedes a la tentación y eso ya concebido engendra ahí sí el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, dice la Biblia, da luz a la muerte. Ahora bien, algo importante que te quiero mencionar es que la naturaleza pecaminosa que está en nosotros desea cosas malas. Desea cosas malas. Tu naturaleza y mi naturaleza es contraria a Dios, contraria a lo que está escrito en su palabra, y todo lo que de Dios venga, ¿sabes una cosa? Lo desechamos, porque esa es nuestra naturaleza, esa es nuestra carnalidad. Por eso la Biblia habla, ¿verdad?, de una lucha de la carne, la lucha que todo el tiempo está peleando contra el espíritu. Lo que más fortalezcas es lo que va a venir ganando. Si tú fortaleces más la carne, al dejar de orar, al dejar tu comunión, pues obviamente los requerimientos para establecer una vida santa, pues se van a ir diluyendo. Sin embargo, cuando tú aprendes a conectarte con el Señor, a apartar un tiempo importante en buscar un poquito su presencia, te puedo garantizar que tu vida espiritual entonces va a empezar a tener éxito y vas a empezar a reflejar un fruto
que a lo mejor antes no lo tenías. Pero te vuelvo a repetir, todo en esto que te estoy platicando tiene que ver con la decisión que tú tomes. Todo esto que tiene que ver con la intención que tú tengas. Para que tengas tu éxito en una vida espiritual requiere la decisión. Y dice mi pastor Mike Jones, decisión determina destino. Y sabes, yo te decía hace rato, la naturaleza pecaminosa está en ti y está en mí, desea cosas malas. Pero mira lo que dice el libro de 2 de Pedro, capítulo 2, verso 10. Dice la Biblia, esto les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor. Atrevidos y arrogantes que son, no tienen reparo en insultar a los seres celestiales. ¿Sabes una cosa? Nuestra naturaleza pecaminosa siempre nos va a estar arrastrando, y si nos rendimos, seremos arrastrados. Lo que te decía hace rato de Santiago, la tentación como tal no es mala. La bronca de la tentación es que llega una y otra y otra y otra vez hasta que puede romper tus fortalezas, bajas tus defensas y concibe el pecado. Y por concebir un pecado puedes llegar incluso a la muerte. Entonces, ¿sí? Voy terminando diciendo, muchas veces te digo, somos arrastrados dejando pasar al pecado que trae la muerte. Y muchas veces, aquí viene el detalle. Saludos, Arturito, un abrazo, amigo. ¿Sabes? Muchas veces aquí viene un error que a veces caen todos los cristianos, o caemos los cristianos. Y es eso, echarle la culpa al diablo. Dicen que una vez estaba el diablo llorando afuera de una iglesia, sentado en una banca, y se acercó un hombre y le preguntó, ¿por qué estás llorando, diablo? Y se voltea el diablo y dice, es que ahí en la iglesia me echan la culpa de todo. Y la verdad es que no es cierto. O sea, muchas veces sí es cierto. O sea, hay una guerra espiritual y el diablo sí está ahí siempre molestando y atacando. Pero estamos equivocados, sinceramente, al pensar que todas nuestras tentaciones son el resultado directo de la interacción del diablo. No es cierto. Muchas de estas situaciones de alejamiento de la presencia del Padre es precisamente porque vienen directamente de nuestra naturaleza pecaminosa. Y tenemos que aprender que a pesar de esa naturaleza pecaminosa, y que no es excusa, te voy a ser franco, no es excusa ante Dios, ¿sí? Dios siempre nos ha concedido de su Espíritu Santo. Dios siempre está ahí para poder vencer estos distractores, si me permites usar esta palabra, y saber que esas distracciones o tentaciones, aunque estén presentes, siempre vamos a tener el respaldo de Dios, el respaldo del cielo, para poder seguir adelante y no estar nada más esperando en qué momento ocurren las cosas, pero tener la capacidad en Cristo de poder avanzar en todo eso, porque Él nos ha dado de su Espíritu Santo. Dice Romanos capítulo 6, verso 14, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí es donde quiero decirte algo interesante. La gracia de Dios se nos ha dado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando tú decides abrir tu corazón a Cristo, arrepentirte, en ese momento viene el Espíritu Santo, te impacta, te bautiza, te sella, y la gracia empieza a fluir a través de tu vida, ¿sí? Y esta gracia que nos ha dado el Espíritu Santo y que vive en nosotros, ¿verdad? Con esa gracia podemos hacer morir precisamente esas tentaciones en el cuerpo, influenciados, ¿verdad? Que te digo, por los deseos pecaminosos de nuestra carne. Pero tenemos que voltear y ser sensibles a lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Y te voy a ser franco, cuando eso ocurre, híjole, hay cosas que el Espíritu Santo puede hacer como un milagro. Mira lo que dice Gálatas 5:16. Te estoy hablando mucho de Biblia porque, aunque es poco el tiempo, pero quiero sembrar todo esto en tu corazón y que cuando tú vuelvas a revisar y lo vuelvas a revisar, ¿verdad? Ahí en el canal de YouTube que te digo tenemos, pues esto lo quita Facebook en 30 días, esto va a desaparecer. Pero si tú te vas al canal de YouTube de Agua Viva, ahí lo vas a ver, en Agua Viva Internacional Monterrey. Ahí voy a estar poniendo en la página, voy a estar poniendo la liga y todo eso. Dice Gálatas 5:16, dice, así que les digo, vivan por el Espíritu
y no seguirán o no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, los deseos de la carne. Y Pedro se expande todavía un poco más en esto y lo pone un poquito más explícito ahí en el libro de 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3 y verso 4. Y dice así: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, mira lo que dice aquí, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Verso 4. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. ¿Sabes una cosa? Cuando estamos fielmente, vitalmente conectados a Cristo, sí tenemos una naturaleza que trata de impedir que fluya esa vitalidad de Cristo en nuestra vida. Pero también es cierto que el Espíritu que vive en nosotros nos empodera de forma sobrenatural para vencer estas tentaciones, para decir, ¿sabes qué? Yo puedo y soy capaz de librar esta situación por decisión propia, porque al final del día el Espíritu Santo está ahí para acompañarte, la palabra está ahí para acompañarte y tú te alimentas de la palabra, fluyes en la palabra, piensas en la palabra y reaccionas con la palabra. Y eso va a ser un blindaje espiritual en contra de los dardos del enemigo, en contra de las acechanzas del diablo, en contra de las ofensas que la gente te pueda estar dando. ¿Sí? Te decía la vez pasada, hay un hombre ahí en mi trabajo que continuamente es molesto, ¿verdad? Y yo una vez lo paré y le dije, ¿sabes una cosa? Yo también sé groserías, yo también sé de gritar, yo también puedo decirte groserías y también portarme igual que tú, pero decido no hacerlo. Decido no hacerlo. Y eso es el Cristo que vive dentro de uno, lo que está hablando, lo que está saliendo, lo que está fluyendo y impacta, ¿verdad? La naturaleza pecaminosa de otra gente, ¿sí? Otros traen el respaldo del diablo, pues que Dios los bendiga, pero tú traes el respaldo del cielo. Y eso lo cambia todo. Cuando tú entiendes esto, ¿verdad? Tú aprendes a estar y a necesitar, a estar conectado a la vid. Y a través de ese caminar, de experimentar, de tener una experiencia diaria con Cristo Jesús, es como vamos a salir adelante aún en medio de situaciones. Incluso cuando aprendemos a estar sometidos, aprendemos al mismo tiempo en ese sometimiento a la palabra a estar fortalecidos por su Espíritu. Y eso nos permite poder resistir cualquier tentación, cualquier embate del diablo, cualquier situación de naturaleza pecaminosa, porque este es el beneficio real de estar permaneciendo, que recibimos este beneficio. ¿Cuándo? Cuando interactuamos con la naturaleza celestial del Espíritu Santo que ya mora en ti. Y le permites al Señor venir y empezar a trabajar. Empiezas que el Evangelio sea parte de tu vida y eso te da la capacidad de cambiar todo. Te da la capacidad de resistir aún la más dura o más fuerte tentación. Cristo lo provocó el enemigo y en lugar de gritar, de hablar, de maldecir o caer en tentación, Cristo respondió no con una naturaleza pecaminosa, sino con una naturaleza celestial, blindándose a través de la palabra que Él estaba diciendo. ¿Sí? Entonces, yo quiero ir concluyendo con esto. Dios está de tu lado, ¿sí? Y hay requerimientos especiales para vivir una vida de santidad. Claro que sí. Buscar a Dios, pues no es fácil si tú quieres que no sea fácil. Pero el tomar una decisión, el apartar un tiempo especial, el apartar a lo mejor un tiempo en un lugar especial, diseñado para ti, un mueble especial, una hora especial, donde tú y el Espíritu Santo se tengan, se contacten, ¿verdad? Híjole, eso cambia todo. Eso lo cambia todo, ¿sí? Dice Pablo ahí en Efesios 14 que hay una coraza de justicia. Dice que hay una armadura y que si tenemos áreas, ¿verdad?, de pecado continuo en nuestra vida, nos podemos poner esa armadura, caminar en esa esencia del Espíritu Santo y al final esa armadura, ese blindaje especial requerido y dado por el cielo,
pues te va a ayudar a llenar los espacios en los cuales de repente podemos estar flacos. Esa armadura, ¿verdad?, que es nuestra, ¿verdad?, ahí dejamos de ser vulnerables a los ataques del enemigo. Dejamos de ser vulnerables a los ataques que a veces nuestras propias malas decisiones nos pueden hacer germinar. Tenemos al Espíritu Santo, úsalo a tu favor y permite que esto de estar conectado con Cristo, ¿verdad?, sea tan fuerte, tan poderoso y que tiene la capacidad de cambiar todo esto, quitarte los velos que puede haber en tu vista y permitir que el Espíritu Santo esté tan dentro que esto puede hacer toda la diferencia. De verdad, hay cosas que a veces la palabra de Dios nos permite ser enseñados para que tomemos una decisión correcta. Mira lo que dice aquí en Colosenses 3, 9 al 10. Fíjate bien, esto es algo bien importante. Colosenses 3, 9 al 10. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Esta noche quiero terminar diciéndote que todo es una decisión. Todo es una decisión. Cuando este amigo me estaba insultando, te digo, yo pude haber tomado la decisión de contestarle igual o hasta peor, porque también me molesté. Pero en el momento en que yo me paro firme, pensando en qué es lo que le iba a decir a esta persona y cómo es que se iba a dar las cosas, decidí decirle: ¿sabes una cosa? No voy a caer en tu juego, sé hablar igual que tú, conozco todo eso que me estás diciendo, pero decido no hacerlo. ¿Sí? Ahora, no soy el mejor ejemplo a lo mejor, porque también soy humano y también me equivoco, pero lo que te puedo dar a entender es que yo aprendí que todos los días tengo que aprender a quitarme esa vieja naturaleza y permitir que el Espíritu Santo repose en mí y que sea el Espíritu Santo el que me guíe y no mi propia naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Echarle la culpa a Dios por cómo estamos es lo más fácil, pero tomar nuestra propia responsabilidad, eso lo cambia todo. Eso provoca una responsabilidad y hay un crecimiento de bendición en eso. Tu carácter cambia porque tu formativa cambia. ¿Sí? Y esta noche yo quiero invitarte a que me acompañes a hacer una oración y permitirle que Dios y creer que Dios nos puede escuchar y nos ayudará cuando clamamos por ayuda contra esos patrones de conducta de pecado en nuestra vida. No es fácil esto que te estoy diciendo, pero su voluntad para nosotros es bendecirnos. Su voluntad para nosotros es que le anhelemos y que en su voluntad aprendamos que Dios no nos pone en una situación donde podamos caer en tentación, sino que, como decía Santiago, cada uno es tentado de acuerdo a su propia situación. Termino con este versículo, 1 Corintios 10:13. Ustedes, dice la Biblia, Pablo diciendo, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados o sean probados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan, ¿sí? A fin de que puedan salir adelante. Pero para eso tenemos que estar conectados a la vid, porque separados de Él, dice Juan 15:5, nada podremos hacer. Permíteme orar por ti y que mientras yo oro por ti, deja que el Espíritu Santo te hable y que esa gracia de Cristo, esa gracia de Dios empiece a fluir a través de nosotros, a través de ti, para que permanezca Él y sea esa vida, esa unión, esa fuerza, esa fortaleza que tú y yo necesitamos, que tiene la capacidad para hacerte resistir cualquier prueba, tentación. Llámate, esa puede ser una mentira, puede ser un enojo, puede ser que tú te enojes por todo, puede ser una situación de cualquier tipo es una tentación, cualquier situación puede ser una tentación. Hasta incluso cenar de más puede ser una tentación para algunos.
¿Sabes? Dios tiene propósitos de bendición. Y yo creo firmemente que Dios no se equivoca y que si tú estás escuchando esto, es porque Dios quiere que tengas una verdadera unión con Él. Y Dios puede ponerte ese deseo, Dios puede ponerte esa capacidad y ese fuego. Sí, de verdad, eso yo lo creo y es mi oración para ti. Déjame orar por ti. Padre, esta noche yo te pido humildemente que esa gracia poderosa que cambia todo, que cambia pensamientos, que cambia boca, que cambia corazón. Yo te pido en el nombre de Jesús que venga esa gracia, que podamos ver tu poder, que podamos ver y desarrollar un carácter santo que te pueda servir a ti, que podamos poner ese carácter bajo tus pies, dejar de ser un simple congregante y convertirnos en un discípulo tuyo, en un discípulo por el cual fluya leche y miel, un discípulo que aprenda a estar cerca de tu corazón. Permítenos ser esa clase de hombres y mujeres que podamos, Señor, conectar con el cielo todo el tiempo, ver milagros todo el tiempo, ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, aprender a callar cuando es necesario callar, escucharte hablar y permitir que la esencia de tu Espíritu Santo que ya mora en nosotros empiece a dirigir nuestra vida. Señor, es mi oración que esto llegue a mucha gente y que en el nombre de Jesús tu gracia, tu poder, tu fortaleza, esa savia preciosa que fluye de tu corazón, ministre a cada persona, ministre a cada corazón, que haya una restauración genuina, que cada persona, Señor, aprenda a ser restaurada y que en el nombre de Jesús, Señor, pueda venir ese tiempo de restitución en sus vidas y en sus corazones, quitando todo orgullo, quitando toda soberbia y dándonos cuenta que necesitamos todos de ti. En el nombre precioso de Jesús, pon una gracia especial esta noche. Da paz en el corazón y ayúdanos. En el nombre de Jesús, hoy se rompen cadenas. Hoy se rompe ese tiempo de esclavitud. Y hoy te pido en el nombre de Jesús, Señor, que sea tu presencia la que venga a traer sanidad y paz en el corazón de mis hermanos. Y que podamos conectar contigo todos los días de nuestra vida. Y que un día podamos verte cara a cara y no sentir vergüenza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues les mando un fuerte abrazo a todos. Juanito, te mando un fuerte abrazo, mi hermano. Melia, todos. Gabriel, Laurita, todos. Gracias. Gracias por seguirnos. Comparte esto. Y bueno, pues yo creo que vamos a empezar a hacerlo cada jueves, 8:30, ¿verdad? Síguenos en el canal de YouTube. Ya hay algunas predicaciones, ¿verdad? Es un canal nuevo que acabamos de lanzar esta semana. El domingo vamos a tener un grupo de argentinos, de misioneros argentinos. Entonces, pues, si gustas, puedes acompañarnos, va a estar muy padre, ¿verdad? Y bueno, pues, a disfrutar y que Dios te bendiga fuertemente. Y acuérdate de todo esto que te dije, porque yo sé que esto puede tener la capacidad de cambiar tu vida, ¿sale? Que descansen, un abrazo, buenas noches y nos vemos el domingo, Dios mediante, 10:30 para el discipulado. Abrazo, Dios me los bendiga. Bye bye, buenas noches.